Es un placer recibirlos en la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano. En esta oportunidad visitaremos el Museo Ingeniero Cerviño, el cual representa parte de la historia de esta institución, historia vinculada inicialmente con la defensa de la ciudad de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y una participación muy importante de toda la Marina Mercante durante la Guerra de Malvinas. Nos encontramos en un sector muy singular del Museo Marítimo Ingeniero Cerviño. Es donde tenemos las pruebas, elementos originales de la participación de la Escuela de Náutica en 1806 y 1807 de lo que conocemos en nuestra historia como la Reconquista y la defensa de Buenos Aires. Luego de la Reconquista, en 1806, Liniers ordena crear regimientos voluntarios. El director en funciones de la Escuela de Náutica, Pedro Cerviño, junto con sus oficiales y sus cadetes como Bernardino Rivadavia, cadetes como Lucio Norberto Mansilla, que en aquel momento tenía 14 años, se suman a esta petición de Liniers y crean un regimiento en la Escuela de Náutica que se llamó Tercio de Gallegos. Con ese regimiento, Tercio de Gallegos, ante el segundo ataque en 1807, combaten. Esta bandera es la bandera original del Tercio de Gallegos que combatió con Cerviño al frente, con cadetes, como decíamos, como Bernardino Rivadavia y Lucio Mansilla en las calles de Buenos Aires. Esta también es una bandera del Tercio de Gallegos, en este caso es una réplica. El Tercio de Gallegos tenía dos banderas. Esta es la original que combatió en 1807, esta es una réplica, y por allí tenemos un estandarte de una gaita británica que fue tomada como presa, y esas gaitas británicas fueron las que tocaron los gallegos del Tercio de Gallegos para animarse en el combate. Estas, como decíamos, son las pruebas de nuestro pasado glorioso, del que nos sentimos profundamente orgullosos porque nosotros intentamos en nuestra humilde posibilidad mantener esas tradiciones y, digamos, ser dignos de ese pasado glorioso de la Escuela de Náutica. Aquí estamos en un sector también que nos llega muy profundo. Es el sector dedicado a la participación de la Marina Mercante en el conflicto por la recuperación de la soberanía en nuestras Islas Malvinas. En ese conflicto, la Marina Mercante participó con más de 60 embarcaciones, 56 buques mercantes, más dragas, más lanchas de práctico. Fue una participación muy, muy grande, prácticamente la tercera parte de la flota mercante que tenía la Argentina en ese momento participó del conflicto en un rol fundamental que tiene la Marina Mercante Argentina y en general todas las marinas mercantes, que es generar la cadena de abastecimiento logístico. Cadena de abastecimiento no solamente de recambio de tropas, sino de alimentos, de pertrechos bélicos, de combustible. Todo eso se llevó a cabo con buques de carga, como el río Carcarañá, que tenemos aquí, que fue uno de los 4 buques que fueron hundidos en Malvinas, donde perdimos 16 de nuestros camaradas en esos 4 hundimientos. 15 de ellos en el buque Isla de los Estados, uno más en el pesquero Narwhal. Las tareas que realizaron los buques por orden de las autoridades de aquel momento fueron tareas, como decíamos, de abastecimiento, pero también muy riesgosas tareas como, por ejemplo, de inteligencia. Hubo 10 buques mercantes pesqueros que realizaban en distintos lugares del Océano Atlántico, realizaban tareas de inteligencia a ver si se veían la flota británica que venía, y uno de ellos, como decíamos, fue atacado, fue hundido, y donde perdimos a uno de nuestros camaradas. Incluso participó el buque escuela de la Escuela Nacional de Náutica en aquel momento,
el buque Ara Piloto Alsina, con cadetes de la Escuela de Náutica. Se le asignó una misión durante la guerra que fue la del control marítimo del acceso al Río de la Plata. En esto nosotros dejamos una parte de nuestro corazón, porque en estos elementos, como esta maqueta, como la bandera, esta bandera que fue la original que estuvo en el buque Río Carcaraña cuando fue hundido en el estrecho San Carlos, en Malvinas, tenemos una parte muy sensible, muy todavía, que lo llevamos a flor de piel de nuestro corazón. Todo esto está a disposición de ustedes en el Museo Marítimo Ingeniero Cerviño.